otro lado del océano, en Abiyala. Hoy empezamos sin mucha dilación porque hoy tenemos un programa apretado y, como os decía el jueves pasado, un programa de auténtico lujo. Vamos a empezar con Raúl Oliván Cortés, que es el director general de Gobierno Abierto e Innovación Social del Gobierno de Aragón, que hablará, en principio, nos contará cuáles son las opciones disponibles para hackear las instituciones con la idea de que otro buen gobierno, de que otra forma de gobernar es posible. Y una posiblemente mejor. Nadie mejor que él para contarnos este tipo de cosas. Raúl lleva más de una década diseñando y construyendo ecosistemas de innovación, dice la página de LinkedIn, trabajando en la intersección de lo público, lo privado y lo social y liderando decenas de proyectos y conectando a personas y organizaciones, creando redes, comunidades, grupos de trabajos locales, nacionales e internacionales. Aquí en Aragón y fuera de Aragón es cada vez más conocido. Aquí en Aragón, primero porque lideró y dirigió durante muchos años, puso en marcha Zaragoza Activa, que era un ecosistema de emprendimiento e innovación social que se ha convertido en referencia europea y latinoamericana y que desde la óptica de la colaboración de lo público y de lo privado da pistas acerca de cómo se pueden hacer bien las cosas. Y más recientemente su imagen y su figura se ha proyectado muy lejos de Aragón a partir de, bueno, él ha sido el culpable, por ejemplo, de la iniciativa Frena la Curva, que demostró que se podían coordinar voluntades y acciones en más de 20 países y en varios continentes para hacer frente en un tiempo récord, ni siquiera semanas, más bien en horas, a los retos que planteó el COVID. Y por si fuera poco, le ha dado tiempo también a publicar algunos trabajos teóricos interesantes, como un libro colectivo que está por ahí disponible en PDF que se llama Abrir instituciones desde dentro, que es el Black Book del hacking de las organizaciones y de las... Y esperemos que también de organizaciones, o que esté también a disposición de organizaciones tan rígidas, tan refractarias al cambio como lo es la universidad. Y es también autor, en colaboración con Cristina Monge, del libro Hackear la política. Y últimamente ha puesto en marcha, de esto nos contarás algo, porque en el fondo de pantalla de tu imagen se ve la imagen matriz. También ha puesto en marcha el hexágono de la innovación pública. Es un modelo que ahora nos contarás para, a partir de herramientas de innovación y de ciencia de redes, generar las posibilidades del cambio en organizaciones. En organizaciones, esperemos, como las universidades, que estamos muy necesitados de inspiración y muy necesitados de movimiento. Raúl, es tu turno. Adelante, dispones de 50 minutos, 45-50 minutos. Iremos tomando nota, Coro y yo, de las intervenciones que les apetezca hacer a los participantes a través del chat, y cuando tú termines abriremos un turno de conversación. Adelante, Raúl. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchísimas gracias, José Ramón, al Máster de Cooperación al Desarrollo y a la Universidad de Zaragoza. Y bueno, sobre todo, muchas gracias también a todos los que nos acompañáis a esta hora de la tarde. Yo tengo una noticia mala y una buena. La mala es que la mala es muy buena, pero es que tengo un bebé de 3 meses y medio que casi no me ha dejado dormir, con lo cual llego hasta ahora, no sé, llevo como 12 o 13 horas sin dormir. La buena es que me he tomado un café y yo dejé el café hace 4 o 5 años, con lo cual cuando me tomo un café prácticamente me empieza a subir por las paredes como Spiderman, y yo creo que voy a aguantar sin problemas los 90 minutos que tenemos por delante, estos 50 minutos de charla y luego esa conversación. En fin, que va a ser un placer. Me voy a apoyar, para que no me veáis la cara todo el rato, en un PowerPoint que va a ser más agradecido para seguir desde vuestras casas.
Os podéis levantar, ir al baño, yo no me voy a enterar, pero si os levantáis un ratito os vais a perder porque voy a ir súper a saco, voy a ir rápido, voy a lanzar muchísima información, muchísimas ideas fuerza y creo de verdad que va a merecer la pena que sigáis la clase. Habéis venido hasta aquí, así que bueno, en fin, el que apague la cámara y disimule pues se lo perderá, pero creo que el que se quede lo va a agradecer. Bueno, vamos con esa presentación que se llama Hackear las instrucciones. Como yo al ver la pantalla pues no os voy a ver a vosotros, bueno, pues sin problemas y con naturalidad, si alguien tiene algo que contarme, que me interrumpa. Si es muchas veces, pues a lo mejor, en fin, entorpece la presentación, pero si es en alguna ocasión, algo concreto y tal, no me importará en absoluto, ¿vale? Le llamamos, como decía José Ramón, hackear las instituciones. Otro buen gobierno es posible. Lo de otro buen gobierno es posible se lo puso José Ramón porque es un idealista, pero yo también soy un idealista, así que se lo compro, ¿no? Y bueno, y hablaremos un poco de esta idea del hacking o el hackear, que admite muchos significados, pero que normalmente, bueno, pues la gente lo interpreta mal porque está viciado por las películas, por los personajes de la ficción, porque el hackeo es un movimiento, bueno, pues muy positivo y muy apasionante, como vamos a ver hoy. Últimamente empiezo siempre con esta idea de Hannah Arendt, en el sentido de que lo más pequeñito, un gesto, una palabra, un tuit, un susurro, por más pequeñito que sea, bueno, pues ilimitado siempre lleva la misma probabilidad, la misma potencia de la ilimitación, ¿no? Y la imprevisibilidad. Y bueno, puede cambiar cualquier constelación. Y yo creo que los que estamos aquí, si estáis en cooperación al desarrollo o en el ecosistema de los ODS, seguro que estáis de acuerdo conmigo. Yo vengo, aunque lo ha glosado bastante bien José Ramón, pero bueno, mis presentaciones son fundamentalmente teórico-prácticas, muy basadas en la experiencia, ¿no? Yo no soy un académico que base mi trabajo en sesudas investigaciones, sino sobre todo en el terreno. Soy una persona de acción. Lo que pasa es que luego, pues también me gusta teorizar y también me gusta leer, ¿no? Y aprender, y sigo aprendiendo a día de hoy. De hecho, estoy haciendo un máster de filosofía, ¿no? Pero es interesante que sepáis lo que cuento, aunque luego ilustraré varios ejemplos de ese ecosistema de innovación que se llamaba Zaragoza Activa, que colaboró mucho en Latinoamérica con varios proyectos en el ecosistema de laboratorios de innovación ciudadana y que, bueno, pues ahora como director general de Gobierno Abierto e Innovación Social estoy promoviendo lo que definimos como un ecosistema de gobierno abierto e innovación social en torno a marcas como el Lab, que es un laboratorio, y otros proyectos que mencionaba José Ramón y que pondré de ejemplo luego. Un breve diagnóstico, un par de minutos, ¿no? Estamos aquí hablando de hackear las instituciones porque algo falla, ¿no? Y algo falla y no nos termina de funcionar. Y yo creo que este sentimiento, esta sensación de que el sistema falla es histórica, ¿verdad? Si vas a la literatura, en fin, ya de la famosa sátira de Larra, ¿no? Del Vuelva usted mañana, en el que se criticaba la administración, tiene como muchísimo historia, pero en los últimos años, sobre todo en los últimos 12 años, como que esto se ha visto incrementado. Y se ha visto incrementado desde mi punto de vista por tres factores históricos que han coincidido en el tiempo. El primero es la emergencia, el nacimiento de una ciudadanía digital, una generación acostumbrada a opinar a golpe de clic, que se quiere relacionar con la administración, ya sea la universidad, ya sea su ayuntamiento, de forma horizontal, porque es lo que hace a diario con las marcas de ropa que compra o con la celebrity, con el famoso que sigue, ¿no? En segunda idea es la ruptura del contrato social. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, bueno, perdón, desde la Segunda Guerra Mundial en Europa hasta los años 80 y en España hasta los años 2000 casi sin problemas, hubo la sensación de que el mundo iba mejor y de que la generación siguiente iba a vivir mejor que la generación anterior. Es decir, que nuestros hijos iban a vivir mejor que nosotros o que nosotros íbamos a vivir mejor que nuestros padres. Y esta idea, que es fundamental porque es en la que se basa en la confianza en el sistema representativo, en la democracia, en las instituciones, comienza a romperse a nivel mundial, bueno, sobre todo a nivel occidental, en los años 80, con algunas políticas neoliberales especialmente, en fin, agresivas, y en España, bueno, pues los últimos años también, ¿no? Sobre todo a raíz de la gran recesión del año 2008. Todo empieza a desmoronarse en el momento que tú piensas
que vas a vivir por primera vez peor que tus padres. Y esto es algo que se ha instalado, aunque sea objetivo o subjetivo, en el marco mental de las nuevas generaciones. Y tercero, tiene que ver con el auge de lo común y lo colaborativo. Hay una crisis de desconfianza y un recelo entre los ciudadanos y las instituciones porque, bueno, pues ha habido como una explosión, luego hablaré un poco más de ello, de posmodernidad, de hiperindividualismo, de consumismo, de competitividad. Y frente a esto, bueno, pues la gente ha querido buscar un refugio moral en el grupo, en la identidad colectiva, en las comunidades. Y estas comunidades normalmente han sido provistas o bien a efectos digitales o, bueno, o a escala barrio o a escala pueblo, ¿no? Ahí el auge de los huertos urbanos y de las comunidades digitales que de alguna forma rechazan también lo instituido, lo público. Estamos en este proceso en los últimos años, en la última década y pico, sobre todo en la explosión de 2008, hace 10 años justamente, en el aniversario del 15M, que es el epítome de esta crisis de desconfianza entre las instituciones y los ciudadanos, estábamos repensando las instituciones, ¿no? Estábamos reconcibiéndolas frente a la complejidad, ¿no? Cada vez más chirriaban nuestras instituciones verticales, cerradas, tradicionales, ¿no? Jerarquizadas, burocratizadas, frente a un nuevo menú de desafíos complejos, de retos civilizatorios. La crisis del clima, la crisis de las migraciones, la desigualdad económica, en fin, la desigualdad entre hombres y mujeres. Ahora la pandemia, la digitalización de la economía, ¿no? La sensación de incertidumbre o incluso el auge de los populismos. De repente, un montón de desafíos complejos haciéndoles frente con una estructura clásica de administración diseñada en el siglo XX que, bueno, pues se hizo a imagen y semejanza de las grandes organizaciones industriales. Cuando digo que se hizo a imagen y semejanza de las grandes organizaciones industriales, es que, bueno, y esto está documentado, y Weber, ¿no? Más Weber, que pasa por ser el teórico de la burocracia, el teórico del Estado, el teórico de las formas administrativas, dice en su famoso ensayo La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que, bueno, pues que el ética protestante y capitalismo fueron dos factores que se retroalimentaron y tuvieron muchísimo éxito al contaminar prácticamente todas las estructuras de la sociedad occidental. Primero las empresas, pero también el Estado, ¿no? Y de ahí, bueno, se exportó con éxito mucho más allá de las murallas religiosas del protestantismo. O sea, quiero decir, incluso llegando a la China del Partido Comunista o, en fin, a los países católicos, ¿no? Cuando hablo de valores de ética protestante, no me estoy refiriendo a los países de tradición protestante, sino me estoy refiriendo a un software, un BIOS, un código genético común que, como veréis, impregna absolutamente todo, cabalgando a lomos del capitalismo. ¿Cuáles son los valores de esta ética protestante? Que, insisto, pasa por ser el software con el que, bueno, en fin, la mayoría de las sociedades crecieron en los últimos 100 y pico años. En primer lugar, foco en el trabajo. La ética protestante pasará de concebir un cielo basado en el tiempo libre, un cielo basado en el ocio, a ligar la moral con el trabajo. Es decir, para llegar hasta el cielo tendrás que trabajar. Y esa idea de que el infierno son trabajos forzados y el cielo es un paraíso de ocio, deja de tener sentido, que es más católica, deja de tener sentido en la ética protestante, más racional, enfocada al trabajo. En segundo lugar, el dinero, ¿no? El dinero, bueno, pues forma parte de la lógica racional, de la ética protestante, es el valor de cambio, empieza a ser más importante que el valor de uso. La determinación, ¿no? La idea de, bueno, pues hay que ser constante en los objetivos, hay que ser determinado. La flexibilidad, en el sentido de, bueno, pues en fin, lo importante son los objetivos, si hay que amoldarse a ellos, no pasa nada. Como veis, y no vamos por la mitad, los valores de la ética protestante se parecerán también bastante a los valores del desarrollo personal, el coaching y otras tecnologías del yo que hoy por hoy son protagonistas en los, en fin, bestsellers estos de autoayuda en las librerías, ¿no? Luego está la idea de la contabilidad y los resultados, ¿no? La ética protestante es muy racional, no se conforma con definir objetivos, sino que quiere resultados y los quiere medir.
Está la idea de la estabilidad, ¿no? Una ética protestante basada en, bueno, pues en fin, en la estabilidad de la sociedad como valor primordial donde, por ejemplo, pues pueda florecer la inversión o la confianza, ¿no? Y que por lo tanto dará mucha importancia a las organizaciones, a los diferentes tipos de instituciones públicas, pero también de la sociedad civil. Y luego está la idea de optimización, en el sentido de, bueno, pues si el trabajo, los resultados y el dinero son valores fundamentales, pues la optimización, que es decir, desarrollar esos objetivos con mayor eficiencia, con mayor eficacia, será también clave. La ética protestante salió de los monasterios. Esta idea de la optimización, del tiempo, de ora et labora, o sea, ya no te conformas con rezar para ir al cielo, hay que trabajar, ¿no? No gobernó las instancias religiosas hasta el siglo XV. Pero estaba larvada, estaba ya instalada en el código genético de los monasterios en el siglo IV, en el siglo V después de Cristo. Eran los monasterios donde el trabajo organizaba la vida y no al revés. Y aunque en general la religión católica, la religión cristiana no adoptó estas formas de vida, bueno, pues luego la ética protestante, la reforma calvinista, la reforma en sí con mayúsculas, consiguió que esta idea, ¿no?, de organizar la vida, por cierto, para eso también el nacimiento del reloj fue fundamental, ¿no?, en torno al trabajo, bueno, pues se convirtió básicamente en la forma en que organizamos y entendemos nuestra vida, ¿no? Hasta tal punto que el trabajo se convierte en nuestra identidad, ¿no? Cuando a ti te preguntan, ¿y tú quién eres? Pues tú dices que eres maestro o que eres abogado, ¿no? O eres periodista o eres profesor. Esta idea de la ética protestante, que está teorizada por Max Weber como ninguno mejor, ¿no? Es uno de los padres de la sociología, junto a Durkheim o junto a Marx, da lugar también a la teoría de la burocracia, ¿no? La burocracia para Marx es la formación sistemática de cualquier organización para garantizar esa eficiencia y esa efectividad económica. Es, por tanto, un modelo ideal para la gerencia y su administración. Y bueno, y establece los principios básicos en base a la división radical del trabajo, y esto es una idea importante, ¿no? División radical del trabajo, la jerarquía, es decir, la existencia de, en fin, de una jerarquía, de niveles que gobiernan a sus subsidiarios, unas reglas y unas relaciones impersonales. La burocracia tiene, por lo tanto, algunos valores, tiene algunas características que todos vamos a reconocer, ¿no? Hay que pensar en la burocracia, tal y como la describe Max Weber, para ser justos, desde su planteamiento positivo, no desde el prejuicio que tenemos ahora de ligar la burocracia con pesadumbre, con, en fin, con poca agilidad o con funcionarios que se reproducen a sí mismos, ¿no? Vamos a pensar burocracia inicialmente, para no cargarnos de prejuicios, como una forma de optimización y de organización de la complejidad, ¿no? Y ahí están, pues, las comunicaciones formales, bueno, pues ese lenguaje jurídico administrativo que gobierna las administraciones públicas, la previsibilidad y la evaluación, ¿no? En el momento en que hay una gestión de recursos públicos, pues la planificación y la evaluación de los resultados, pues parece que es fundamental. La meritocracia del proyecto vital, la burocracia es una forma de poder. Burocracia significa el poder desde los escritorios, y para acceder a ese poder, para convertirte en un funcionario del Estado, en principio el sistema es meritocrático, ¿no? Y eso además te genera un proyecto vital. La burocracia se basa también en procedimientos estándares, es decir, la famosa burocracia, los famosos trámites, las famosas ventanillas, los famosos formularios. Se basa también en relaciones impersonales, ¿no? Y esto, bueno, pues tiene cosas buenas, porque evidentemente cualquier persona como administrado puede ir ante una administración a reclamar, yo qué sé, a hacer un recurso de alzada, y no se le va a juzgar en función de quién es, pero al mismo tiempo también, pues evidentemente la burocracia supone una usurpación de afectividad, de emocionalidad desde las instituciones, ¿no? Insistía en esa idea de las jerarquías, estructuras de jefes y de equipos que dependen de ese jefe, es fundamental, ¿no? Que decide cuando decide el jefe.
Y bueno, y luego la idea que ya lanzaba también de racional división del trabajo, ¿no? De repente, esta idea de los departamentos verticales, que por cierto también define a la Universidad de Zaragoza, que no conocen lo que hace el departamento de enfrente, la hipertailorización del trabajo, la hiperespecialización del trabajo, que va construyendo cada vez más nichos, huecos, servicios, secciones, unidades de personas especializadas que no son capaces de tener esa mirada transversal. El problema de la burocracia es que, bueno, pues tiene muchas probabilidades de acabarse convirtiendo en una tecnocracia, y fue el propio Max Weber en su ensayo el que apuntó hacia una idea interesante, ¿no? Él decía el capitalismo, que había prometido una utopía tecnológica centrada en el individuo, había creado en su lugar una sociedad dominada por el trabajo y el dinero, supervisada por una burocracia inflexible. Y esto podía dar lugar a la idea de la jaula de hierro, ¿no? Jaula de hierro, una de las metáforas más conocidas de Weber, que en realidad no la escribió tal cual, sino que es una traducción de Parsons, que es el que le hace la traducción al inglés, pero que gracias seguramente a esta traducción de Parsons tuvo éxito como metáfora. La jaula, que es todavía más asfixiante en un contexto contemporáneo de emergencia de una ciudadanía digital, con la sensación de que la flecha del progreso hacia adelante se ha roto y por lo tanto las cosas no están mejorando, y con ese brote de lo comunitario y de lo colectivo que rechaza por ADN generacional lo jerárquico y lo instituido, ¿no? Frente a la ética protestante surgen muchas éticas alternativas, pero a mí me gusta particularmente la idea de la ética hacker. Como os venía adelantando al principio, lo hacker no es lo que todos conocemos en la tele, en las películas, discúlpame que bebo un poco de agua, sino que encierra una serie de valores que la construyen como un marco de pensamiento muy interesante, que se adapta muy bien a las nuevas generaciones y que creo que pueden influir positivamente en un modelo de rediseño de la administración pública. El primer valor de la ética hacker es la pasión, ¿no? Frente a ese funcionario desapasionado, con relaciones impersonales, con las gafas atendiéndote la ventanilla, la ética hacker lo que propone es una recuperación de la pasión, ¿no? Una pasión que, bueno, pues se ve en esos hackers originales informáticos, ahora sí que nos retrotraeremos a los hackers que todos conocemos, que salen del trabajo y rápidamente se van a programar código en su tiempo libre, porque es una cosa que les emociona, como quien hace, en fin, como un hobby, ¿no? Como quien hace barcos de madera o pinta soldaditos, ¿no? Pues para ellos el código es trabajar con pasión. No obstante, insisto en que cuando hablemos de hacker a partir de ahora, vamos a dejar de pensar en ese informático, en ese nerd, en ese friki, sino que vamos a pensar en cualquier persona que trabaje con pasión. Y puede ser un hacker, por lo tanto, un carpintero, puede ser un hacker, un profesor de la universidad, puede ser un hacker, bueno, pues en fin, cualquier servidor público de una administración, ¿no? Para los hackers son también muy importante la idea de la comunidad. Tenemos el cliché de pensar en el hacker solo en su casa, hackeando no sé qué administración, eso, o no sé qué banco, o robando unos datos. Ese en realidad no es hacker, ese es un cracker, ¿no? Un hacker siempre es bueno, siempre actúa en beneficio del bien común, pero además es que le da mucha importancia a la comunidad. La comunidad hacker es una agregación de individuos que compone una multitud, pero que tiende a la sincronía y a generar una visión compartida. Luego estaría la idea del impacto social. El hacker lo último que quiere hacer es ganar dinero. El hacker no le interesa el dinero, no suele trabajar por dinero, y lo que sin embargo sí que le mueve, sí que le motiva es el impacto social, producir valor social, ¿no? Valor. Los hackers también se mueven por la idea de la accesibilidad de la información. Ellos proponen y promueven siempre la apertura de los datos, la apertura del código, la apertura de los manuales, de las fuentes, de las bases de datos. Y de ahí que la idea del gobierno abierto, del open data, la transparencia, esté muy ligado también a la ética hacker.
son por naturaleza creativos y curiosos. Un hacker lo último que quiere hacerse es aburrir. Él lo que quiere hacerse es divertir, es curioso, investiga, explora, experimenta. Todo lo contrario, ¿no? que el funcionario que seguía unos estándares, unos procedimientos rígidos. El hacker quiere estar constantemente inventando cosas. Y además, en la medida de las posibilidades, quiere inventar cosas nuevas, porque si ya está hecho, si alguien ya ha escrito el código, si alguien ya ha hecho el manual de algo, pues simplemente va a copiar y a pegar y va a construir en base a ese nuevo código. Los hackers construyen también redes incluyentes, ¿no? Esa idea de comunidad, pero en un sentido abierta, de redes en las que, en la medida de las posibilidades, todos deberían de caber, ¿no? Para los hackers, bueno, pues en fin, quieren ampliar su comunidad lo máximo posible. Y además, un concepto muy de moda últimamente, en el marco electoral, un hacker es una persona siempre defensor de la libertad, ¿no? Rechaza lo instituido, rechaza lo normativo, rechaza lo jerárquico y él quiere explotar con pasión y creatividad su libertad, sentirse sujeto, integrado en una comunidad, pero solo porque él lo desea, no porque alguien se lo imponga, ¿no? La ética hacker, al contrario que la ética protestante que salía de los monasterios, está inspirada de alguna manera en la lógica de la academia, que conocéis vosotros también, la lógica de la universidad. Si os fijáis bien, estos valores que yo he hablado de los hackers, bien podría ser la comunidad científica, que construye conocimiento en comunidad, lo comparte, para ellos lo que les mueve sobre todo no es el dinero, sino el impacto social que van a producir, los cambios sociales, políticos, culturales y económicos que son capaces de conseguir con su conocimiento, la idea del código abierto, de publicarlo todo, de que un nuevo investigador construya sobre la base de otro a través del sistema de citas, de revistas, etcétera, ¿no? Estaría, por lo tanto, en esa lógica de la academia tan bonita, un poco la fuente fundacional, el génesis de la ética hacker. Yo durante años me he dedicado, bueno, pues como decía José Ramón, a diseñar ecosistemas de innovación, creando comunidades, equipos, etcétera, ¿no? Y de alguna forma siempre me atrajo la idea de lo hacker y bueno, en los últimos años teorizamos un poco cómo podíamos sistematizar las tácticas troyanas, ¿no? Un troyano, ya sabéis, es un hacking inside, es decir, un hacker actuando desde dentro, como el caballo de Troya, que, bueno, está dentro de la institución, está dentro del fortín, está dentro de la computadora, pero desde dentro es capaz de generar dinámicas de apertura, ¿no? Y por eso le llamamos hacking inside o hacking desde dentro. Son 10 ideas, ¿no? Tácticas troyanas, que fue un poco mi trabajo de los últimos años, pero que para esta charla me pareció oportuno reenganchar. Uno es la idea de los individuos o las comunidades, lo veníamos diciendo, ¿no? Hay que trabajar en comunidades, si no genera comunidad, no es un proyecto hacking, no es un proyecto de innovación social. De los funcionarios a los mediadores, ¿no? Esta idea de que los funcionarios que te miran desde dentro y desde arriba pasa a una figura de mediadores, como facilitadores, como hacen un poco los hackers expertos con los hackers nuevos, ¿no? Que les ayudan, que les facilitan, les mentorizan, pero no les ordenan. De la masa a las multitudes, ¿no? De esa sociedad de masas industrial a una sociedad del conocimiento donde, bien, podemos hablar de multitudes, podemos hablar de numerosos nodos, numerosas personas, numerosas organizaciones, pero respetando su singularidad, ¿no? Nunca más la idea de masa va a tener éxito en una sociedad de multitudes protagonizada por la topografía de la red. Importante también la idea de la suspicacia a la confianza, ¿no? Tenemos que generar un tránsito entre las relaciones de suspicacia y desconfianza hacia la confianza desde las administraciones con los ciudadanos, que esto no es tan fácil. También es interesante la lógica de la planificación al laboratorio. Resulta que en la administración pública estamos siempre buscando lo mejor, cuando en realidad sabemos que la innovación se produce en lo bueno, en la suma generativa, iterativa, de lo bueno con lo bueno, ¿no? Entonces esta idea del laboratorio como metáfora donde experimentar, donde probar, donde fracasar incluso, es como muy interesante. Del reglamento a experimento, en el mismo sentido, lo reglamentario, lo sistematizado, lo fuertemente establecido no da margen a la libertad para innovar. Luego estaría
de la burocracia y la experiencia, ¿no? Cada vez más las organizaciones, las empresas, las marcas, lo que generan con sus clientes, usuarios, comunidades, no son productos ni servicios, sino que son experiencias, ¿no? Estaría también muy importante y muy sencillo de entender el tránsito de las ventanillas a las redes, ¿no? Concebir la administración pública, también la universidad, también cualquier ayuntamiento, cualquier gobierno regional, desde la potencialidad de la red. Y esto no significa coger un folleto y colgarlo en PDF. Consiste pensar en esa forma de comunicación ya con el potencial ilimitado de la red. Y bueno, hay también una transición de los usuarios a los productores. Sin duda alguna, esta sociedad red se caracteriza por una transición del papel del sujeto ante la sociedad, ¿no? Nosotros ya no nos conformamos con ser ciudadanos pasivos, con ser electores pasivos, con ser usuarios pasivos. Queremos ser protagonistas de nuestra propia vida, lo mismo montando un mueble del IKEA que participando en el proceso de diseño de una política pública. Luego, tendremos tiempo o no para hacerlo, pero en principio estamos acostumbrados a tomar ya ese papel, ¿no? Facebook nos empezó a preguntar si nos gustaban las cosas o no. Y eso a nosotros nos interesó, ¿no? La sensación de que éramos nosotros los que construíamos nuestro propio menú, nuestra propia itinerario, como con Netflix, por ejemplo, ¿no? Y bueno, luego el trasvase en esa concepción de los expertos, de la tecnocracia, de los que saben, a la inteligencia colectiva, ¿no? Esa sociedad de masas a las multitudes significa también que ya no son solo unos pocos los que saben, sino que hay mucha gente que compartiendo conocimientos, conocimientos a veces amateurs, conocimientos indígenas, artesanos, desde abajo, no académicos, pueden construir narrativas propias y pueden empoderarse. Yo baso toda mi experiencia en esta idea, en este bagaje de este ecosistema que se llama Zaragoza Activa, una azucarera de 4.000 metros cuadrados, que montamos muchos proyectos como La Colaboradora, un coworking peer-to-peer, o el Laboratorio Ciudadano Cinzac, que tenía a su vez grupos residentes. Esta es una foto de los de mapeado colaborativo, o esta es una foto, por ejemplo, de laboratorios que juntábamos a artistas con empresas, también de proyectos como la Remolacha Hack Lab, un laboratorio hacker donde se podía tocar, donde se podía imprimir, donde se podía experimentar, pero que no lo dedicamos solo a frikis informáticos, sino que venía gente del barrio, niños, niñas y señoras a toquiñear, ¿no? Y que, bueno, pues que aún más o menos funciona. O el vivero de empresas, donde creamos una comunidad, y esto no eran empresas aisladas entre sí, sino que intentábamos, bueno, pues crecer juntos y generar vínculos afectivos. O el proyecto Made in Zaragoza, una red de economía creativa que puso de moda los mercaditos en Las Armas, porque teníamos una sede también en Las Armas y, bueno, aquello fue un proceso de recuperación urbana. Todo esto está por internet si queréis más cosas. O bueno, y esta foto que pongo al final, ¿no? De cuando ganamos un premio de Eurocities Awards y de repente hay una comunidad que lo celebra como si fuera la final de la Champions, ¿no? Y en esta foto pues apenas hay 2 o 3 funcionarios y sin embargo era la comunidad de Zaragoza Activa. Yo creo que refleja muy bien que todas estas ideas de las que os venía contando son reales y las llevamos al efecto. Dicho lo cual, hace 3 años yo me cambié al Gobierno de Aragón, me ofrecieron un reto apasionante al que no pude decir que no, ¿no? Director General de Gobierno Abierto e Innovación Social. Y ahí estuvimos montando una cosa que se llama Lab, luego si queréis le echáis un vistazo, os puse en el chat en la página del Lab, hablaré de muchos proyectos de ese Lab, de ese Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto, y me parecía apasionante porque era cambiar el Gobierno de Aragón. Pero es que además, hace cosa de 18 meses, cuando yo estaba en medio de ese proceso de cambiar el Gobierno de Aragón, me llamaron de la Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado, que son los que organizan, bueno, pues en fin, este encuentro bianual de los 22 jefes de toda Latinoamérica, de los presidentes, ¿no? De Latinoamérica, España, Portugal y Andorra. Y me proponen que les prepare un informe para propiciar el cambio sistémico y la innovación en las instituciones públicas iberoamericanas. Claro, para mí aquello fue, pues la verdad,
con sinceridad, un reto muy importante. Jamás en la vida pensé que una cumbre de jefes y jefas de Estado me iba a mí llamar para que hiciera un informe. No es que solo me lo pidieran a mí, pidieron más, evidentemente. Siempre que se hace una cumbre se piden varios informes, pero normalmente se piden a académicos, a expertos, ¿no? Cansados de publicar papers y libros que saben mucho y que yo respeto mucho y que he aprendido mucho de ellos leyendo. Pero yo soy una persona de acción, fundamentalmente, con una experiencia basada en la realidad, ¿no? Mis PowerPoints están llenos de fotos reales, ¿no? De cosas que he hecho. Así que aquí, pues, vi la oportunidad de esforzarme mucho y sistematizar de alguna manera todo lo que ya había aprendido en la acción, intentar teorizarlo, porque siempre me pasa lo mismo, ¿no? Me preguntan en todos lados, Raúl, ¿cómo se innova? ¿Cómo se hackea? ¿Cómo se abre una institución? Y yo siempre intentaba explicarlo que era como la bicicleta, ¿no? Que yo sabía hacerlo porque me montaba y sabía montar la bicicleta, pero que me costaba mucho al mismo tiempo explicarle a otra persona cómo se hacía, que era la típica cosa que se aprende haciendo. Bueno, dicho lo cual, a los jefes y jefes de Estado entendí que no le podía contar esto de la bicicleta y hice un esfuerzo importante hace, pues eso, como año y medio en teorizar. Me pregunté, como me habían preguntado tantas veces, cómo se innova en una institución, cómo se hackea una organización, cómo se puede abordar la complejidad. Todo esto, por cierto, antes de la pandemia. Estaba yo además en Estados Unidos en un viaje muy inspirador que yo creo que me hizo un poco de clic la cabeza. Me habían invitado el gobierno de Estados Unidos y que estuve como un mes rondando por varios estados, conociendo proyectos muy potentes de innovación democrática. Partí de una idea fuerza. La innovación no es una metodología que se pueda trasplantar y esperar que germine en otro lugar del planeta, en otra organización, en otra ciudad, sin más. Esta estrategia normalmente está destinada al fracaso. Pero es, sin embargo, una buena opción, una aproximación lateral, pero yo creo que muy interesante pensar de forma sistémica. Es decir, pensar cuáles son las condiciones ambientales y contextuales que dan lugar a esa innovación e intentar emularla en toda su complejidad y en toda su abstracción. Es decir, ya no se trata de coger la metodología X y trasplantarla en el sitio Z, sino se trata de ver todo lo que rodea, ¿no?, a ese ecosistema de innovación. En fin, las horas de luz, por seguir con la metáfora, el tipo de tierra, cómo son los jardineros, qué horarios tienen, cuáles son el tipo de plantas que crecen y las que no. Eso, llevado al mundo de las organizaciones, nos conducía a la noción de ecosistemas, ¿no? Ecosistemas de innovación, ecosistemas de creatividad, ecosistemas de conocimiento. O lo que es lo mismo, la clásica pregunta que llevábamos años haciendo. ¿Cómo trabajar en red? Yo me acuerdo que empecé a trabajar hace cosa de 25 años y ya hablábamos de trabajar en red. Y estoy seguro que algún veterano más por ahí como José Ramón, que algún año más que yo tiene, seguro que cuando se incorporó a la universidad ya se hablaba de trabajar en red. Pero es la típica cosa de la que se habla mucho y se hace poco, o se teoriza poco, o se aterriza poco. Yo tuve una idea de cómo afrontar este trabajo a partir de mi experiencia en Zaragoza Activa, ¿no? Yo me acuerdo subido, esta es una foto que hice yo subido desde el techo, que había unos pasillos que me gustaba subir ahí cuando montábamos algo chulo, pues para ver el ambiente desde arriba, ¿no? Para tener esa vista cenital, un poco, en fin, de vista de deidad, y ver desde arriba, ¿no? Y desde arriba aquello de la innovación, aquello de los ecosistemas de innovación, se me antojó como personas hablando, ¿no? A vista de hormiguero, la innovación no era otra cosa que personas hablando. Los ecosistemas, por lo tanto, más allá de toda teoría abstracta, más allá de toda sofisticación, eran equipos, personas, organizaciones conversando, eran conversaciones. Hice una segunda cosa para aproximarme a esta teorización de los ecosistemas, que fue ir a la ciencia de redes, que es una ciencia atravesada por muchas disciplinas, ¿no? Está abordada desde la informática, desde la filosofía, desde la antropología, desde la física, y por lo tanto es muy nutritiva. Tú te acercas a ella y es muy difícil no conectarla con la realidad a la que perteneces. Y si encima estás hablando de ecosistemas, pues la conexión es doble, ¿no? Es meta y es implícita y explícita al mismo tiempo. En la ciencia de redes las unidades básicas son los nodos,
y los enlaces, ¿no? Personas nodos, equipos nodo, institución nodo y enlace las relaciones, los vínculos, ¿no? El contrato, el convenio, la feria en la que nos vimos, la reunión que tuvimos. Lo bueno de esto es que puedes poner el zoom más o menos cerca, ¿no? Y sirve para retratar una organización de 15 personas, pero también para una de 1500. Los grados miden la distancia, ¿no? Y esto es muy famoso por lo de los 6 grados de Kevin Bacon, que está basado en la realidad, es un estudio real que se hizo. Hub es un nodo hiperconectado, un nodo que tiene mucha conectividad con otros nodos. Un nodo crítico es un nodo que, bueno, pues conecta una parte de la organización con la otra, sin el cual no se hablarían, pues por ejemplo el departamento de recursos humanos o el de contratación, y un hub puede ser, yo qué sé, pues el líder de un departamento de investigación, ¿no? Que publica mucho, le citan mucho, va a muchos congresos. Esto define también lazos fuertes y lazos débiles. Claro, no es lo mismo estar en un despacho con una persona compartiendo trabajo, con una relación muy fuerte, que uno que ves cada 4 años. Y eso marca también las distancias que no tienen que ver solo con lo físico, desde que existe esto de lo digital, ¿no? Definen agrupaciones, que son clústeres, los clásicos departamentos de investigación, o sea, los grupos de investigación o los departamentos de la universidad, una facultad, con más o menos densidad conectiva. Y aquí, bueno, pues el trabajo ya de ese ecosistema marca más o menos densidad, ¿no? Más o menos relaciones. Y en último caso, cuando hay mucha densidad conectiva, cuando hay mucha sincronía, cuando hay mucha conectividad, pues lo que se crea es una comunidad, que es un grupo de nodos con una visión compartida. Los ecosistemas, por lo tanto, son comunidades de comunidades, grupos de nodos, hubs, clusters, con más o menos distancia, lazos más o menos fuertes, que generan conversaciones y que redundan en sentimiento de pertenencia. En estos ecosistemas, y es una idea contraintuitiva, es necesario cierto grado de caos y libertad, todo lo contrario de lo que sucede en las administraciones públicas. Sin esa libertad y sin ese caos no se puede producir encuentros inesperados, la serendipia, no hay margen para la creatividad. Y además esa libertad y ese caos también es muy bueno para los atajos y los bypasses con los que sortear las organizaciones jerárquicas. Y es que esto va de cómo somos capaces de transformar organizaciones jerárquicas en rizomas, organizaciones tradicionales, cerradas, verticales, en rizomas abiertos y distribuidos. No se trata de que cojamos todo lo que tenemos en el andamiaje administrativo institucional y lo pongamos boca abajo, sino se trata de que seamos conscientes de que la sociedad, el afuera, el exterior, la complejidad, la globalización, Internet se parece cada vez más a un rizoma y evidentemente casa cada vez menos con nuestra institución si no se empieza a abrir, si no empieza a adoptar ciertas formas de esa topografía de red. De esa manera llegamos a nuestras tácticas troyanas, de las que hablamos antes, y las podemos empezar a pensar en clave de redes, ¿no? Y aquí hice yo un trabajo de dibujo, ¿no? Me puse a poner puntos y rayas en el ordenador. Bueno, pues estas ideas que yo normalmente trabajaba con dibujos, los intenté abstraer, ¿no? En lo más básico. Puntos, rayas, relaciones, flechas. Y ahí salió, bueno, pues en fin, esta aproximación al modelo HIP del hexágono de la innovación pública que vais a entender ahora. Este es el esquema de las tácticas troyanas, que me gusta bastante porque aún me divertí mucho haciéndolo, ¿no? Ver cómo, bueno, podíamos pensar cómo era la masa, la multitud, cómo era de la planificación al laboratorio, el presente con el futuro, la suspicacia y la confianza. Bueno, como estará luego compartido, le podéis echar un vistazo. La segunda pregunta que nos hicimos es ¿qué hacen los ecosistemas? ¿No? Y para eso analizamos 105 de los ecosistemas más famosos del mundo. Vinnova, Harvard, IDEO, el MIT, Stanford, etc. Los cogí todos, 105 metodologías de las que utilizaban estos ecosistemas e intentamos crear un denominador común, intentamos generar un sustrato común, ¿no? Que nos permitiera, bueno, pues en fin, sintetizar esa complejidad. Así fue como con la ciencia de redes, las 105 metodologías y la cultura hacker, que no está recogida en el informe original, pero yo en esta charla quería poner en valor, fue cómo construimos el modelo HIP de la innovación pública. Esto es un mapa mental que estoy trabajando ahora de esa influencia de la cultura hacker en el HIP. En suma,
el HIP, el hexágono de la innovación pública, coge todo esto, que no es poco, que es mucho, intenta resumir las dinámicas, los vectores fundamentales para favorecer esa transición de las organizaciones jerárquicas cerradas a las organizaciones en red, democráticas, flexibles, responsivas. Y esos son el vector de lo open, de lo trans, de lo fast, de lo proto, de lo co y de lo tech, dando lugar al hexágono de la innovación pública, que lo tenéis todo en modelohip.net. Y que, bueno, pues, en fin, tiene que ver lo abierto con la creación de conversaciones en dos direcciones. Bueno, mira, tengo un vídeo, pero casi no lo voy a poner, porque si no, no me dará tiempo. Decía que lo abierto tiene que ver con generar conversaciones en dos direcciones. Si es un monólogo, no hay open, no hay apertura. Se trata de incorporar esa energía que puebla el exterior de las instituciones. Se trata de interpelarlos. Trans tiene que ver con el trabajo de forma transversal, romper los hilos, los monolitos, los tótems verticales, mezclar lo público, lo privado y lo social, pero también lo académico con las empresas, pero también las diferentes disciplinas entre sí o las escalas, lo local y lo global, ¿no? Lo fast significa agilizar las organizaciones desde un punto de vista de acortar las distancias, ¿no? Cuidar el tiempo como el recurso más preciado y construir en ese sentido conversaciones productivas que cristalicen en prototipos del vector proto, ¿no? Prototipos, productos mínimo viable, proyectos piloto, trabajar en beta, aprender haciendo. No más de planificación estratégica abstracta a largo plazo y más de aprender en lo pequeño. Lo mejor es enemigo de lo bueno y un prototipo puede ser una eficaz herramienta de diseño, eficaz herramienta de trabajo, que además va a reducir el nivel de abstracción de la conversación y va a crear equipo, ¿no? Y de equipo va precisamente el quinto vector, el co, de colaborativo, ¿no? De esa idea de implicar al mayor número de actores posibles, a los stakeholders o a los ciudadanos o a los propios empleados, los funcionarios, en fin, en la co-creación en los ejercicios de inteligencia colectiva. Y tech, que tiene que ver, en fin, con la tecnología, es lo más evidente desde un punto de vista humanismo digital, poner a las personas en el centro de la digitalización, que significa básicamente, bueno, pues multiplicar la conectividad. Tenemos un montón de ejemplos de metodologías que operan con los vectores. En fin, hemos analizado 105 y están todas en modelo HIP, pero aquí está la ciencia ciudadana, el diseño abierto, diseño crítico, systemic design, cultura experimental, los replication sprint, la frugal innovation, no sé, hay muchos, no me puedo detener en, yo qué sé, un poco a nivel random, diseño especulativo, que es muy trans, pero también es muy proto. Y aquí lo que quería mostraros es que difícil es encontrar una metodología que sea buena solo en un vector. Muchas veces es buena en varios vectores a la vez. Y pensar la organización en clave a los 6 vectores, bueno, pues nos invita a pensarnos de forma diferente. Yo creo que esto es muy interesante. Por eso en modelogi.net tú puedes encontrar un menú de las 105 metodologías que a través de una herramienta que se llama Tu Hexágono te va a evaluar tu organización si contestas a las 90 preguntas y puedes, bueno, en ese sentido, pues avanzar, replanificarte, repensarte en clave de esas 6 dinámicas. Tenemos además un proyecto muy chulo que se llama HipSim, que es más experimental, y el HipSim lo que hace es, a ver si le doy aquí, no, aquí creo que sí. El HipSim es un visualizador de ecosistemas, porque claro, esto de los ecosistemas y de las redes no es una foto estática, es una película en movimiento. Y aquí con mi compañero Adam estamos haciendo un esfuerzo importante en generar a través de Agent Based Model, que es este tipo de herramientas, con los vectores que podrían ser personas, la metáfora de ese rectángulo blanco interior, que es la institución, qué es lo que pasa si esa jerarquía, esa pirámide, empieza a comportarse como una red, las murallas, gracias al vector open que veis aquí, lo vais a ver, ¿no? Se abren y los ciudadanos de fuera pueden empezar a entrar dentro, el vector co multiplica los enlaces, el vector trans multiplica las conexiones entre colores diferentes, bueno, en fin, estamos ahí como reflexionando esto. Encaro el tramo final de la presentación. Espero
cumplirlo en 10-15 minutos, José Ramón, si me das esa venia. Llegamos a la noción de laboratorios. Cuando nosotros hablamos del laboratorio de Aragón Gobierno Abierto, de los laboratorios de gobierno, laboratorios de innovación ciudadana o laboratorios de innovación social, nos estamos refiriendo fundamentalmente a proyectos virtuosos, a dispositivos que abren las instituciones desde dentro, que actúan como superhubs vinculando múltiples actores, ¿no? Agencias públicas, academia, ciudadanía, empresas. Es decir, son hubs, son aceleradores de partículas basadas en la confianza, ¿no? Relaciones significativas basadas en la confianza, que producen conversaciones cristalizadas normalmente en prototipos que gracias a la tecnología pueden ser iteradas, escaladas o replicadas, generando un flujo performativo y rizomático. De eso van los laboratorios, de instituciones que explotan al mismo tiempo las 6 dinámicas, lo open, lo trans, lo fast, lo co, lo proto y lo tech. Este es el ecosistema del lab que nosotros estamos poniendo en marcha, ya se ha quedado pequeño, con muchos proyectos, generando comunidades, generando enlaces, generando clústeres. Y podría poneros muchos ejemplos del laboratorio de Aragón Gobierno Abierto, como por ejemplo la plataforma de diseño colaborativa de leyes, ¿no? Y de otras políticas públicas en las que los ciudadanos pueden codiseñar políticas públicas con nuestra propia metodología basada en 5 fases. VisualGov, una herramienta de rendición de cuentas en tiempo real, que a través de la visualización de datos, otra metodología, por cierto, HIP, permite crear narrativas y transformar algo tan abstracto como el plan de gobierno en un cuadro de mando integral, que nos encanta, esto está funcionando muy bien. Diseño colaborativo de servicios públicos, donde los ciudadanos y los funcionarios cooperan en el diseño de servicios públicos concretos, pequeñitos, no solo la ley, sino también lo pequeñito. Tenemos varios ejemplos ya que han funcionado muy bien, como en el INAEM. Frena la curva, el megaproyecto HIP, en el que utilizamos por primera vez los 6 vectores de forma consciente, porque yo acabo de hacer el informe, estalló la pandemia y montamos una plataforma de innovación social que canalizara toda esa energía civil contra la pandemia. Y esto en 50 días se convirtió en un ecosistema brutal. 2.000 personas, 300 organizaciones, 103 proyectos pilotos en más de 20 países, impactando y generando nodos, bueno, en fin, desbordando todas nuestras previsiones. Fue así porque fue fast y fue tech, levantamos la web en tan solo 24 horas, invitamos a todos, ¿no? Fue trans y fue open, activistas, voluntarios, empresas, gobiernos, laboratorios, makers, hackers. Era muy open y era muy con una guía de iniciativas ciudadanas que los ciudadanos iban subiendo y compartiendo y se convirtió en el repositorio más grande del mundo. Bueno, además propusimos una serie de laboratorios y de desafíos comunes, creció, como os decía, con nodos independientes en esa idea del rizoma abierto, polidistribuido y policéntrico. Aún hoy hay muchos de estos países de freno a la curva que tienen vida propia y funcionan mejor que incluso que el de España. Bueno, en torno a tecnologías como la del mapa, en fin, daría como para mucho, porque Frena la Curva en sí fue un proyecto brutal, ¿no? Tenemos otros ejemplos, Aspasia, de participación en clave feminista, muy interesante, todo esto está documentado en la página del lab.es, así que no me extiendo mucho más, solo quiero que notéis que en todos tiene su hexágono. Para nosotros todos nuestros proyectos tiene esta idea, ¿no? De lo open, lo trans, lo fast, lo proto, lo co y lo tech. Esto es una plataforma digital que mide el desempeño del voluntariado con un mapa de competencias transversales y que te permite generar tu propio portafolio, también con el impacto en los objetivos de desarrollo sostenible, que es el tema de las jornadas que hoy nos ocupan. La Social Impact Academy, una aceleradora de proyectos para chavales que quieren generar impacto social, porque no formar a estos líderes del futuro, ¿no? No solo en torno a escuelas de negocios, sino también a escuelas de líderes sociales. Hate Blockers, que va de narrativas alternativas contra el odio y que, bueno, pues tiene su propia página web y una Nutria Ninja, y que, bueno, pues lo que intenta es hacer educación democrática a través de nuevos lenguajes, ¿no? Para millennials, más para centennials que para millennials.
O Libros que unen, que fue uno de los proyectos piloto del Frena la Curva y que fue una pasada. Más de 300 personas implicadas, diseñadores, ilustradores, pedagogos, bibliotecarios, diseñando, editando y distribuyendo 11.880 libros para los chavales sin conectividad digital en la pandemia. Pero es que además un ejército de voluntarios les llamó por teléfono para generar tertulias dialógicas y hablar de emociones y de la vida con esos chavales que habían dejado de tener contacto con el sistema educativo. O Gobierno Fácil, con el que implicamos a chavales con discapacidad mental y problemas de otras enfermedades de salud mental, para que nos ayuden a rediseñar los formularios complejos que no entiende nadie, jurídico-administrativos de la administración pública, con sus gafas de ver el mundo, pero no solo para ellos, sino también para muchas otras personas. Gracias al trabajo que ellos hacen cuando cogen un formulario o una ley o un texto complejo y lo traducen con lectura fácil a pictogramas y palabras sencillitas, generamos un producto que es mucho más amigable para personas mayores, inmigrantes, personas con baja comprensión lectora o cualquiera de nosotros cuando no tiene prisa, ¿no? Que está cansado de leer el BOE y no entiende nada. U Open Kids, algo parecido, pero con los niños, ¿no? Fomentando, gracias a la colaboración de UNICEF, la participación infantil. Bueno, estos son como proyectos de ejemplo, en cada 5 últimos minutos, que nosotros estamos poniendo en marcha desde el Lab, que están pensados en clave del hexágono, de esos 6 vectores, y que además se multiplica con la página web de modelohip.net que acabamos de hacer hace un par de meses, que os invito a visitar, en la que, entre otras cosas, además de el informe completo y esa herramienta de autoevaluación, tenemos un banco de proyectos, ya 130 proyectos donde tú puedes buscar inspiraciones y ejemplos en clave de los 6 vectores. También va por países, ¿no? Y que queremos que vaya creciendo poco a poco, creando un banco de proyectos que repiensan la innovación en clave de esos 6 vectores del hexágono de la innovación pública. Una última reflexión de los hiperequipos, ¿no? A mí me obsesiona la idea de que la innovación solo es posible gracias a las personas, ¿no? Las que innovan no son las organizaciones, los que innovan son las personas. Por eso estamos pensando en clave de hiperequipos. Yo cuando me dicen, ¿y esto cómo se hace? ¿Cómo lo hago yo con mi plantilla? ¿Cómo lo hago yo con mis funcionarios? Pienso que los funcionarios no son muy diferentes del resto. Y en todo caso, lo que le diferencia al funcionario del resto les hace parecerse a los hackers. Como el funcionario no tiene la necesidad de supervivencia, en el sentido de que tiene el sueldo garantizado, su escala de valores sube rápidamente, sube varios peldaños, ¿no? La primera es la famosa, la de Maslow, que luego me han dicho que es un apócrifo, que en realidad nunca hizo la pirámide, pero bueno, todos la atribuimos a Maslow, aunque sea de forma apócrifa, ¿no? Desde las necesidades fisiológicas hasta la autorrealización. Esta segunda es la de que definió Linus Torvalds, que es el creador de Linux, el hacker más famoso de la historia, y que dice que tiene básicamente 3 pasos, pero que se parecen, ¿no? Supervivencia, vínculos sociales y pasión. Para él, estos son los 3 valores del hacker. Bueno, yo digo, los valores del funcionario público, del hacker inside, una vez están cubiertas las necesidades primarias, pues son sentimiento de pertenencia a la comunidad, reconocimiento a la creación de valor social compartido y, en último caso, encontrar la ilusión y retos estimulantes y creativos. Si trabajamos con este enfoque, será fácil generar una comunidad de innovadores públicos en torno a nuestro proyecto, en torno a nuestro equipo. Creo además que los 6 vectores pueden orientar bien cuáles son los roles que necesita una organización que quiere hacer esta transición al siglo XXI, esta transición a las organizaciones, a las sociedades, perdón, globales y abiertas. El vector de lo open tiene que ver con el rol comunicador, es decir, personas capaces de conversar con el exterior. El vector de lo trans tiene que ver con el rol filósofo, esa persona capaz de generar proyectos críticos y trazar conexiones improbables de forma transversal, ¿no? Más allá del conocimiento estanco y vertical. El FAS, que tenía que ver con la agilidad, pues tiene que ver con el rol administrador, el que administre un tiempo de calidad y un tiempo productivo, que es el recurso más valioso de las organizaciones, además del dinero. El vector proto tiene que ver con el rol diseñador, que está tan poco presente en la administración pública, ¿no? Tenemos
toneladas de asesores jurídicos y no tenemos diseñadores, cuando la administración se tiene que estar rediseñando día a día, ¿no? Rediseñar implica además una actitud mucho más humilde que reconstruir. Reconstruir parece que hay que hacer las cosas desde el principio, cuando en realidad estamos haciendo ya cosas y hay ya muchas soluciones. Lo único que necesitamos es matizar un poco, pulir un poco, ¿no? Ir dándole cera poco a poco a nuestros modelos. El vector Co tiene que ver con el rol constructor de comunidades, que es algo que no está inventado, que muchas veces lo hacemos de motu propio los que, en fin, las personas que tienen más habilidades sociales, pero que es necesaria y fundamental en los nuevos equipos. Y el rol digital relacionado con el vector tech, que es el más evidente de todos. Esto además se puede conectar con la idea de las habilidades transversales, esas habilidades que necesitan todas nuestras organizaciones en la comunicación con la empatía, con la comunicación, con, en fin, la actitud de ventas, pero también con el pensamiento crítico, la capacidad de resolución de conflictos, de ese rol filósofo, o de la flexibilidad y la determinación o el liderazgo del rol administrador, de la creatividad y el pensamiento de diseño o de resolución de problemas del proto, o en el en el trabajo en equipo, habilidades sociales, automotivación, o el de multitarea, aprendizaje a lo largo de toda la vida o capacidad de análisis de los especialistas que saben utilizar estas nuevas herramientas tecnológicas. Y bueno, y con esto yo quiero terminar. Última frase de Deleuze y Guattari en su famoso ensayo Rizoma. Como os decía, yo estoy estudiando últimamente mucho filosofía. Me gustó mucho esta frase dentro del Rizoma, que inspira, como habéis visto, mucho el trabajo del HIP, la mirada sistémica, la idea de las redes. Haz la línea y no el punto, que podría ser también un grito de guerra hacker, ¿no? El punto que somos nosotros y la línea que son las relaciones, ¿no? Que son la forma de relacionarse, de expandirse, de afectarse, de emocionarse con los demás y junto a los demás. Y bueno, y con esto yo creo que